Bueno, ahora haremos un ejemplo. Hallar la serie de Maclaurin para la función seno de x. Si c es igual a 0. Sabemos que es de Maclaurin porque, como les dije ahorita, si igualamos el c a 0, si fuera un valor diferente de 0, sería la serie de Taylor. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la representación para esta función en forma de una serie de potencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle, en esta tabla vamos a aplicarle la derivada n veces al seno de x. Entonces, la primera derivada del seno de x sería el coseno de x. Ahora, la derivada del coseno sería menos seno de x. La derivada del menos seno de x, la derivada del seno es coseno y permanece el menos, entonces quedaría menos coseno de x. La derivada del menos coseno de x sería, la derivada del coseno es menos seno, y menos por menos sería más, entonces sería seno de x. Entonces aquí volvemos, la derivada del seno de x sería coseno de x, y la derivada del coseno de x sería menos seno de x. Como esto es una serie infinita, entonces nada más vamos a hallar hasta la sexta derivada. Entonces ya lo que hacemos acá, aquí va un 0, ya lo que hacemos acá es evaluar cada una de estas derivadas en 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Seno de 0 sería 0. Y el menos de todas maneras sería 0. Coseno de 1 es 1. Y como está en menos sería menos 1. Seno de 0 sería 0. Y el coseno de 0 sería 1. Y seno de 0 sería 0. Entonces, como vemos, aquí la función va intercambiando desde 1 hasta menos 1. Vean, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, y abajo seguiría menos 1, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, para hallar la representación de la serie de potencias, lo que haremos es pasar esto a la fórmula que hallamos ahorita, de la forma f derivable n veces evaluada en c, y como en este caso c es 0, sobre n factorial. Entonces, tenemos que f de x es f sub 0. F sub 0 sería esta función evaluada en 0. Entonces, seno de 0 es 0. Más f sub 1, que ¿quién sería? Sería coseno evaluada en 0. Sería 1 que multiplica a x. Más f sub 2 sería menos seno evaluada en 0. Y sería 0 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 factorial, más f de 3, ¿quién sería? Sería el menos coseno evaluado en 0, que sería menos 1, que multiplica a un, aquí se me olvidó ponerlo, x menos 3, x elevado a la 3, perdón, sobre 3 factorial. Recordemos que aquí hay en esta fórmula, si tenemos esto como c, pues tomando el enésimo término, recordemos que esto es x menos c, y como c es 0, entonces solo nos quedaría la x. Por eso es que estamos poniendo las x acá, x al cuadrado y x a la 3. Entonces, vemos que hallemos la cuarta, pues, que es necesaria, más la cuarta sería seno de 0 sería 0 por x a la 4 sobre 4 factorial. Entonces, como vemos que todo número multiplicado o variable multiplicada por 0 da 0, y todo número dividido por 0 da 0, entonces esto se nos hace 0, esto es 0, esto es 0, y nos va a quedar que f de x es igual a 1 que multiplica a x, esto es 0, entonces nos queda aquí más por menos, menos,
menos 1 por x a la 3 sobre 3 factorial, y esto aquí es 0, entonces aquí ¿cuál seguiría? Seguiría más x más 1 que multiplica a x a la 5 sobre 5 factorial. Entonces miremos que acá, supongamos que aquí hay un 1 factorial, porque ese 1 factorial no afecta nada, porque 1 factorial sería igual a 1, y vemos que aquí esta x tiene un exponente 1. Vemos que la secuencia sigue 1, 3 y 5, la secuencia de los números impares, 1, 3 y 5. Entonces aquí podemos podemos determinar cuál es el término que sigue. Vemos que el signo va también más, menos, más, entonces aquí sabemos que va un menos, como el número impar que sigue sería x a la 7 sobre 7 factorial, y así sucesivamente. Entonces el que seguiría sería más, porque más, menos, más, menos, más, x a la 9 sobre 9 factorial. Entonces como ya tenemos una secuencia, entonces gracias a esto podemos hallar la serie. Entonces la representación de series de potencia de la función seno, entonces diríamos que esto va de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de, como vemos que esto se va intercambiando, entonces ponemos que sería menos 1 elevado a la n, porque si esto vale 1 nos quedaría, si esto vale 0 nos quedaría aquí al principio 0, si esto vale 1 nos quedaría menos 1, si esto vale 2 nos quedaría 1, como aquí lo tenemos, si esto vale 3 nos quedaría menos, si esto vale 4 quedaría positivo, si esto vale 5 quedaría negativo. Entonces aquí sería, como esta x va intercambiando también, esto sería la representación de los n 2n menos 1, que es la representación de los números impares, sobre 2n menos 1 factorial. Entonces esta sería la representación de series de potencia de la función seno de x.